Si la primer ley de la creación es el origen, porque todo, absolutamente todo en el universo, tiene un origen, entonces, un ser que es creado para crear debe observar constantemente, permanentemente, cuál es el origen de las cosas, tanto de lo que le rodea como de las que están en su interior. Lo que me refiero en lo que están en su interior no son a los órganos, que también por supuesto tienen su origen. A lo que me refiero es a los procesos, a los mecanismos energéticos que están en su interior. ¿Cuáles son? Principalmente tres, y tú ya lo sabes. Tú tienes un pensamiento, tú tienes un sentimiento y tienes emociones. Esos son los tres aspectos energéticos que están en tu interior. Hay uno más, que es el que te conecta, te enlaza con todo el universo, que es la conciencia. La conciencia es la base, es la esencia de todo lo que existe. Todo, absolutamente todo, tiene una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es lo que es. Es decir, es la esencia de las cosas. Así que, si tú puedes conectar estos tres elementos, es decir, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, con la conciencia, ésta te conectará con todo lo que existe. ¿Esto qué significa y para qué te sirve? En esta primer ley de la creación, que es el origen, te lleva a la conclusión, a la deducción, de que el origen de todo lo que existe, si bien es cierto que algunos aspectos son materiales y otros son energéticos, finalmente los dos son lo mismo. La materia es energía, la energía se puede transformar en materia, pero la esencia de ambas cosas, en el fondo, su esencia original, es la conciencia. Quiere decir entonces que si tú quieres aplicar de manera deliberada estas leyes de la creación, que tienes que conocer, que tienes que experimentar, que tienes que explorar, que tienes que dominar, para que tu movimiento, para que tu vida sea plena. Sí, completamente, realizante, feliz como tú le llamas. Si tú tienes esa capacidad de crear, porque eres un ser creado para crear, uno de tus objetivos primordiales, una de tus prioridades es conocer esas leyes, esos principios, esos mecanismos con los cuales tú estás dotado, pero que, por muchas circunstancias, principalmente por estar atendiendo otros aspectos que no son tu esencia, que no son tu configuración, has dejado de lado. A través del tiempo se te han olvidado. Pero ahora, en este principio en el que todo va a empezar a cambiar, porque estás en una óptica, en una elíptica, en una trayectoria en el que la luz
la inteligencia, la sabiduría, la conciencia, empezarán a ser tu patrimonio. Todo lo que existe en el universo tiene una esencia, tiene un origen, y esa esencia es, repito, la conciencia. Tú tienes un cuerpo y tienes una mente. Con fines didácticos podemos decir que tu cuerpo es un objeto material y la mente es un objeto energético. En base a la energía. Los dos, te decía, en esencia son lo mismo. Pero para que se pueda entender con mayor claridad, hay que ir por partes. Si tú no entiendes correctamente lo que ves, será difícil que puedas entender a la perfección lo que no ves. Por ello, es importante que tú observes lo que está a tu alrededor, que observes lo que acontece, que observes de qué está hecho, cuál es su origen, para que entendiendo el origen de las cosas que ves, también puedas entender el origen de las cosas que no ves. Tu cuerpo y todos los cuerpos que existen a tu alrededor, al ser parte de la naturaleza y esta del universo, todos tienen el mismo origen. ¿Cuál es el origen de lo que ves? Observa. Si tú estás ahí, sentado, parado o haciendo alguna actividad, observa. Te mueves sobre un piso o sobre un asiento, ahí estás. ¿De qué está hecho el piso? ¿De qué está hecho ese asiento, esa silla? A tu alrededor tienes paredes, tienes espacios. ¿De qué están hechos? Este ejercicio, que aparentemente es demasiado obvio, es uno de los principales ejercicios que tú, que buscas la realización, que tú, que estás trabajando en tu evolución, debes hacer permanentemente. ¿Por qué? ¿Por qué?, preguntas tú. Es muy simple. Si tú encuentras, una vez que estás buscando el origen de las cosas, de las que ves, una vez que estés ejercitado en ello, automáticamente, de manera natural, empezarás a conocer el origen de lo que no ves. Y en ese punto, ahí, te encontrarás con la conciencia. Ahí, en ese punto, en esa práctica, te encontrarás con la sabiduría, con el amor, con la inteligencia, con el orden, con el equilibrio, con la armonía. Porque ese es el origen. Ese es tu origen. Esa es la esencia del universo. Pero si tú no estás acostumbrado, sí, literalmente, si tú no estás acostumbrado, si no es una costumbre en ti, observar, identificar, reconocer ese origen de las cosas que ves, difícilmente, sí, difícilmente podrás entender lo que no ves. Por ello es importante. Por eso te sugería que no es mucho tiempo. 3, 4, 5 minutos, no necesitas más. Todos los días,
En el momento que tú elijas, observa, observa, observa. Para que tu estructura cerebral, para que tu estructura neuronal identifique la esencia de las cosas, el origen de las cosas. Tú no puedes apreciar algo que no conoces. No puedes apreciar la conciencia si no la conoces. No puedes apreciar la sabiduría si no la conoces. ¿Cómo podrás apreciar el amor universal, el equilibrio universal, la armonía universal si no las conoces? Tienes que conocerlas para que las puedas apreciar. ¿Por qué tus padres, por qué tu madre te quiere tanto? Pues porque te conoce. Te conoce desde antes de que nacieras. Fuiste parte de ella, naciste de ella. Por ello, es muy importante, demasiado importante para ti, para tu evolución, para tu realización, que conozcas, que identifiques, que reconozcas tu origen, el origen de las cosas, empezando, por supuesto, con las que ves. Todo lo que está a tu alrededor, lo que ves, te decía, está hecho de esos 4 elementos fundamentales: la tierra, el agua, el aire, la luz o el sol o el fuego. Tú puedes decir, bueno, pues es que eso ya lo sé, ya lo sabía desde hace mucho. Sí, pero lo importante no es si lo sabes o no. Lo importante es si estás integrado a ellos o no. Ese es el punto. En esta nueva etapa de la evolución del ser humano, la información, te decía, no es suficiente. El conocimiento, es decir, el contacto directo con lo que es, a partir de la vibración de las cosas, es y será la base de esa evolución. Tú sabes muchísimas cosas y sabrás todavía más, pero eso no te hará evolucionar. La información no te hará ser feliz, no. Lo que te hará realizarte, lo que hará que evoluciones, lo que producirá que seas feliz, es tu propia experiencia, tu vivencia, lo que tú estarás haciendo, no sabiendo. Desafortunadamente, la cultura actual, te decía, privilegia la información, datos y más datos, informaciones y más informaciones, conceptos y más conceptos. Pero eso, si eres observador, si eres atento, lo único que produce, cuando es en exceso, es confusión. Tú observa, ve cómo la gran mayoría está confundido. La gran mayoría no recuerda quién es, no sabe qué es, no reconoce, no identifica para qué nació, cuál es su propósito, cuál es su finalidad en esta existencia. Son cuestiones elementales. ¿Cuál es el propósito de un vaso? Tú dices, bueno, pues contener agua, leche, jugo. Sí, el propósito de un vaso es ser un contenedor. Esa es su finalidad. ¿Cuál es el propósito de esa cuchara? Bueno, pues tomar porciones
de un líquido, de un sólido, y poderlo transportar a la boca para comer. Sí, ese es su propósito. Tomar porciones que puedan ser ingeridas. Tú ve con qué facilidad puedes identificar o reconocer el propósito de muchas cosas. ¿Cuál es el propósito de esa mesa? Bueno, servir de soporte en una superficie para que puedas colocar las cosas y tenerlas a la mano. Pero, ¿cuál es tu propósito? El tuyo. Como ves, no es tan fácil que respondas. ¿Por qué? Porque si las cosas que has creado puedes identificar con facilidad y rapidez su propósito, su finalidad, ¿por qué no sabes el tuyo? ¿Por qué no lo identificas? Por la misma razón que te acabo de comentar. La cultura actual, la educación actual han privilegiado la información. Sabes de muchas cosas menos de ti. Ese es el punto. Por eso, en esta primera ley de la creación del origen, así, con una gran intensidad, con una gran fuerza, con una gran decisión, con una gran convicción, debes buscar, identificar, reconocer cuál es el origen de lo que ves. Tú ya lo sabes, el origen de todo lo que ves en tu planeta son esos 4 elementos. Sí, ya lo sabes, pero ¿por qué no lo vives? ¿Por qué no estás integrado a la tierra? ¿Por qué no estás en armonía con el agua, con el aire, con el sol? ¿Por qué no son parte de tu vida cotidiana? ¿Por qué no vibras con ellos en esa armonía? ¿Por qué no te sintonizas si son tu origen? Cuando tú empieces a caminar en este sentido, en buscar la integración con esos 4 elementos que son tu origen, de una manera automática, de una manera sencilla, extremadamente fácil, empezarás el proceso de integración y conocimiento de ti mismo. Al observar lo que te rodea, al identificar esos 4 elementos en cada cosa, en esas diferentes proporciones de que están integrados, tu pensamiento, tu atención, tu conciencia estará puesta ahí, en esos elementos. Tu propio cuerpo, te decía, y tú ya lo sabes, está hecho de esos 4 elementos. Las estructuras que te sustentan, que es tu esqueleto, están hechas de minerales. Pero también hay minerales diluidos en tu sangre y en cada uno de los componentes de tus células. Ya no digamos el agua. Naciste, te gestaste en agua. Estuviste en el vientre de tu madre en agua. El agua es uno de los elementos principales, no solo de tu planeta, no solo de tu cuerpo, no solo de tu cerebro, sino de todo lo que existe en esta naturaleza. El aire, este aire que tú respiras, observa. Obsérvalo. Siéntelo. Pon atención en tu respiración. Respira profunda y pausadamente y siente.
siente las características del aire. Tú puedes ver precisamente por el elemento luz. Si no hubiera luz no podrías ver nada. Y sin ver nada, ¿qué podrías hacer? Casi nada. Entonces, ve que a pesar de que es algo que tú ya tienes de información de hace tiempo, muchísimo, no es nueva. Sin embargo, no has sido lo suficientemente consciente de ello y por lo tanto, por esa razón, no te puedes integrar a ti mismo porque no te puedes integrar a tu origen. Un ser que es creado para crear y que tiene en esa configuración de la creación esas leyes, esos principios, y la primera es el origen, entonces debe buscar, debe aprender, debe identificar el origen de todas las cosas. Primero las que ves, para que las puedas entender. Tú observa y ve y siente, sobre todo, experimenta las sensaciones que te producen cada uno de estos elementos. ¿Qué sensaciones te produce la tierra? Tócala, siéntela, embárrala en tu cuerpo, en tu piel, y observa qué es lo que te produce, qué te transmite, qué vibración tiene. Y luego observa el agua. Tú recuerda cómo de niño te gustaba estar en el agua. No importara que lloviera, no importara que te mojaras, no importaba nada. Simplemente era disfrutarla. ¿Qué sensación te produce el agua? ¿Qué vibración te transmite? Observa. Pon tu agua en tu cuerpo, en tu piel. No solo cuando te bañas, porque te bañas muy aprisa a la carrera. No, observa. ¿Qué te produce? ¿Cómo afecta tu pensamiento? ¿Cómo influye en tu sentimiento, en tus emociones? Igual el aire. Observa la vibración, siéntelo, experiméntalo. Ya no digamos la luz. Observa, colócate donde te dé la luz del sol. De preferencia, por supuesto, cuando no esté fuerte, para que no te moleste, para que no te queme. Y de esa manera tú puedas percibir, sentir, experimentar su vibración. Recuerda que el conocimiento no es información. El conocimiento es vibración. Es identificar y estar en contacto, en línea directa con la vibración de las cosas, porque la vibración, simple y sencillamente, es el reflejo, es la transmisión de lo que es, de lo que existe. Cuando tú le des la importancia básica, elemental, a la vibración, y experimentes la vibración de tu origen, de lo que ves, de estos 4 elementos, tu cerebro, tu pensamiento y por consecuencia tu sentimiento y tus emociones se empezarán a alinear de manera sencilla. Sí, fácil. Es que todo es mecánico. Tú intégrate a los elementos, intégrate al origen y tu pensamiento será así. Esencial.
lúcido, armonioso, equilibrado. Y si tienes un pensamiento de esa naturaleza, ¿cómo crees que serán tus sentimientos? De la misma manera. Y si tus sentimientos son equilibrados, son armoniosos, son lúcidos, son inteligentes, son sabios, son conscientes, ¿cómo serán tus emociones? Y lo que hagas, y lo que tengas, y cómo te muevas. La primera ley de la creación es básica, es fundamental. Si tú no entiendes lo primero, difícilmente entenderás lo segundo, porque lo primero siempre, siempre será lo primero. Cuando tú identifiques la vibración, las sensaciones que te producen los elementos, te encontrarás con una agradable sorpresa. ¿Cuál? Cuando empieces a describir las sensaciones, esas que te van a producir los elementos, te darás cuenta que la manera en la que tú identificas y describes esas sensaciones son las vibraciones de tus sentimientos y tus pensamientos y por consecuencia de tus emociones. ¿Cómo está eso? Dices tú. Sí, observa. Observa la sensación que te produce la tierra, el elemento tierra. ¿Cómo es? ¿Cómo la describes? ¿Es sólida? ¿Es dura? ¿Es áspera? ¿Es firme? ¿Te das cuenta? ¿Es fría? ¿Cómo es el agua? ¿Es envolvente? ¿Fluye? ¿Cómo es el aire? ¿Suave? ¿Cómo es la luz? ¿Cálida? ¿Entiendes? Lo que tú eres, esas características, esas cualidades vibracionales, sí, lo que tú eres. La vibración de lo que tú eres no es más que el reflejo, no es más que el producto de los elementos que te integran. Hay personas que son duras, firmes, frías, sólidas. Hay cálidas, hay frescas, espontáneas, libres. Cuando tú empieces a describir de manera deliberada y consciente en este ejercicio que te estoy proponiendo, y describas esas características y sensaciones que tú experimentas al estar en contacto con estos elementos, empezarás a ver que el origen de lo que tú eres, eso que piensas, sientes y te emociona, tiene su origen ahí, en los elementos. Por ello te digo, es importante, muy importante, más de lo que te imaginas, que identifiques, que dediques ese tiempo, 5 minutos máximo, a identificar, a reconocer. Porque si tú entiendes y experimentas esta primera ley de la creación, que es el origen, subirás el primer escalón. Si tú no lo haces de manera consciente, de manera deliberada,
todo esto que te estoy diciendo pasará a ser parte de la información. Datos y más datos que, como te he mencionado, pues simplemente los vas a acumular, pero esta información, estos datos, este conocimiento, no es para que lo acumules, es para que lo experimentes, es para que lo vivas, es para que de una buena vez y para siempre tengas en tus manos, tengas en tu haber esos recursos, ese conocimiento puro, simple, sencillo, para que de esa manera tú puedas día a día, momento a momento, instante a instante, construir, diseñar, elaborar tu propio futuro, tu propio destino, tu propia evolución, tu propia realización. Ese es el propósito. Esa es parte de mi trabajo contigo. Esa es mi función. Esa es mi finalidad. Ayudarte a recordar lo que tú eres, para que recordando lo que tú eres, ese ser creado para crear, y usando esas leyes de la creación, hagas de tu vida lo que esté en tu deseo, en tu capacidad, en tu configuración, y entonces seas, ahora sí, lo que siempre